Buenos días, aquí Augusto Towns, el curador principal de Comité, con las noticias de hoy miércoles 17 de abril del 2024. Empiezo con la noticia positiva o la que yo destacaría en todo caso. He visto que un grupo de empresarios, ejecutivos, juristas y personalidades diversas ha suscrito una carta dirigida a los congresistas en la que le manifiestan su rechazo, desesperanza e indignación ante la decisión de reponer antimeritocráticamente a más de 14.000 docentes que no habían pasado por evaluaciones para poder ejercer como tales. Es importantísimo que se alce la voz frente a este atropello que pone el mejor interés de los estudiantes escolares como si fuera la última rueda del coche. Quienes estamos en la capacidad de alzar la voz tenemos que hacerlo por quienes no pueden defenderse solos, en este caso los estudiantes menores de edad. Los congresistas los desprecian porque no les sirven, en tanto no votan todavía, pero aquí lo que deben sentir es la respuesta contundente de una sociedad que no quiere que se haga politiquería con el futuro y el bienestar de sus niños y niñas, aunque el Poder Ejecutivo ya se haya acomodado para complacer al Congreso en este punto, la sociedad civil organizada no lo puede dejar pasar. Pocas cosas más nobles que asumir aquí la defensa de nuestros niños y niñas. Ok, vamos con las noticias del frente político. Cabe iniciar apuntando un dato que veo destacado en la República, y es que la presidencia de Dina Boluarte ya cumplió el mismo tiempo que tuvo la de Pedro Castillo, que como recordamos se vino abajo tras intentar cometer este último un golpe de Estado. La República compara, entre comillas, el gobierno de uno con el gobierno del otro, pero creo que más apropiado es hablar aquí de sus respectivas presidencias, porque técnicamente estamos en el mismo gobierno, solo que ha operado un cambio en la presidencia por sucesión constitucional. Ahora, si bien en ambos casos han transcurrido 497 días de cada uno de ellos en la presidencia, me imagino que algunos de ustedes estarán haciendo la comparación en función de cuál periodo se les hizo más largo o más difícil de sobrellevar. Es interesante, como les digo, ver que hay una inclinación muy grande hacia presentarlos como cosas distintas, pero aunque tengan diferencias tangibles, creo que se minimiza al mismo tiempo los parecidos que hay entre ambas presidencias y la conexión que hay entre una y la otra. Vamos con las noticias del Congreso. La Fiscalía allanó ayer la oficina del legislador de Acción Popular, Darwin Espinosa, tras una denuncia periodística que le imputa haber utilizado recursos del Estado, vale decir, personal, equipos y materiales diversos, para la creación de su nuevo partido, Adelante Ancash. Ello pese a que Espinosa es insólitamente el actual vocero de la bancada de Acción Popular. En declaraciones a la prensa, Espinosa lo ha negado todo, ha dicho que si en su despacho se estaba haciendo una cantidad enorme de consultas en el portal de RENIEC, cosa que ha sido acreditada por la propia entidad, que ha suspendido la cuenta que se estaba utilizando en el equipo de Espinosa, no era porque estuvieran verificando las firmas que habían conseguido para inscribir este nuevo partido, sino que supuestamente estaban revisando datos en registros públicos para organizar unas entregas de ayuda social. Esta explicación que ha dado Espinosa, debo decir aquí a título personal, resulta extremadamente inverosímil. Luego, Espinosa ha dicho que si en todo caso se detecta alguna irregularidad adicional, no es de responsabilidad suya, sino de sus trabajadores, a quienes dice ya haber sancionado por 15 días. Es decir, ahora que le ha tocado enfrentar una crisis que sí lo pone en una situación vulnerable porque sus colegas de bancada ahora lo están viendo como un traidor, no se le ocurre mejor idea que tirar debajo del bus, como se dice, a la gente que ha venido trabajando con él y haciéndole sus mandados. Todas estas explicaciones han sido tomadas naturalmente con bastante incredulidad. Su correligionario, Elvis Vergara, ha pedido que Espinosa deje de ser vocero parlamentario de la bancada de Acción Popular, y el secretario general del partido está diciendo que incluso la policía debió haberlo detenido por todo esto que se ha hecho conocido. Cabe recordar que según estimaciones de la Procuraduría General del Estado, Darwin Espinosa podría recibir una pena de cárcel de entre 2 y 12 años por los presuntos delitos de concusión y de peculado de uso.
El otro caso de un congresista del que se ha venido hablando bastante en estas últimas horas y días es el del Raúl Doroteo, que también les comenté ayer, lo menciono porque han empezado a aparecer detalles del testimonio que dio la ex trabajadora de su despacho, María Fernanda Morales, que fue hostilizada por él mientras estaba encinta para, entre comillas, mocharle parte de su sueldo. Leo en El Comercio, por ejemplo, que Doroteo fue hasta su casa para exigirle que le entregue el 50% de su bono de Navidad. Doroteo le habría extraído a Morales más de 36.000 soles de sus remuneraciones. El congresista, por supuesto, también lo niega todo. Aquí les comparto un par de reflexiones cortas, pero que son importantes. Yo siempre les hablo de la política y trato de hacer ver que hay discusiones morales en las que se puede tener argumentos atendibles de ambos lados del debate, como por ejemplo cuando se discute cuáles son los límites de un derecho fundamental. Puede haber mucha riqueza intelectual incluso en discusiones de este tipo y que haya políticos que estén en posiciones moralmente contrapuestas respecto de estos temas, que son esencialmente polémicos, no tiene nada de malo per se y de hecho es normal que ocurra esto en la política. Pero cuando hablamos de moral en el caso de la política peruana, no es para referirnos a este tipo de discusiones más filosóficas, nos referimos más bien al hecho de que muchos de nuestros políticos no exhiben en su comportamiento diario un mínimo de moralidad, ya no como políticos exclusivamente, sino como personas. Porque fíjense aquí que ya no es una cuestión de si el político tal o cual está ideológicamente a la izquierda, al centro o a la derecha. Simplemente hablamos de un ser humano que muestra conductas que en cualquier caso serían deplorables, como hostilizar a una trabajadora embarazada, en el caso de Doroteo, o tener tal nivel de deslealtad con la gente que trabaja con él, como en el caso de Espinosa. Esta discusión normalmente la abordamos por el lado equivocado, a mi juicio, porque algunos políticos y algunas personas en general entran a discutir presentándose como si estuvieran en una suerte de pedestal que le da una especie de autoridad moral. Nadie puede reclamar para sí, pues, tener una suerte de infalibilidad moral. Todos podemos equivocarnos, todos podemos tener posiciones que son, digamos, inferiores a otras, pero por ahí no va la cosa. Esta es más una cuestión de higiene básica. No podemos tener pues un sistema político repleto de malas personas en el sentido más general de la palabra, entendido como sujetos que no tienen pues una base moral mínima en su comportamiento del día a día. Un aspecto muy claro de esto, y paso aquí a la segunda parte de lo que quería compartirles en esta reflexión, es el descaro con el cual se miente. Los políticos y los abogados, digo aquí con pena porque yo me eduqué como uno, tienden a ser vistos como personas que tienen un entendimiento bien flexible de la verdad, por decirlo de alguna manera, o dicho de otro modo, que están más dispuestas a mentir si eso conviene a sus intereses. Pero lo que estamos viendo supera cualquier estándar de lo esperable. Es, como les digo, alucinante el descaro con el que mienten los políticos en el Perú cuando les encuentran pues algo cuestionable. Desde Darwin Espinosa echando a sus trabajadores para lavarse las manos, hasta la presidenta Dina Boluarte, como hemos visto, diciendo que los relojes y las joyas, entre comillas, se los prestaron. Si un político miente, y todos saben que miente, pero lo dejan pasar, más temprano que tarde mentir se va a volver lo normal. Y ahí pasa algo más grave aún. Al asumir que todos los políticos mienten, ya no se trata de rechazar la mentira, porque esta es omnipresente, sino que se trata solo de defender al mentiroso de mi preferencia. Fíjense cómo en Estados Unidos, por ejemplo, es muy evidente cuando alguien como Donald Trump miente descaradamente en sus intervenciones en público, pero un sector del electorado estadounidense lo prefiere a él, así sea un mentiroso, porque, digamos, esto último deja de ser relevante. Como les digo, por una cuestión de higiene mínima del sistema, necesitamos enforzar, a falta de una mejor palabra, ciertos estándares mínimos de moralidad y de veracidad. No puede funcionar un sistema político si los niveles de inmoralidad y de mendacidad son tan prevalentes como vemos a diario en el caso peruano. Repito, no se trata de ponerse aquí en posición de superioridad moral, se trata de ponernos de acuerdo como sociedad en estándares mínimos que tenemos que hacer cumplir. Ok, más noticias. La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dio ayer una conferencia de prensa para responder al informe de la magistrada de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello, que recomienda destituirla ya de forma definitiva de dicho cargo por, entre otras razones, haber realizado cambios en el Ministerio Público para supuestamente favorecer a su hermana, la jueza Enma Benavides,
investigada por presuntos vínculos con personas asociadas al narcotráfico. Benavides dijo que no teme ser destituida, pero que esta sería una arbitrariedad de la Junta Nacional de Justicia en su criterio, en tanto ella niega haber querido beneficiar a su hermana. Afirma que su salida de la Fiscalía ha sido orquestada por quienes, entre comillas, han controlado el Ministerio Público, aunque no los identifica por nombre, y que la rechazan a ella, en todo caso, por no haber sido una fiscal a su medida. Refiere además que el informe de Inés Tello, entre comillas, está lleno de arbitrariedades y que no debería sentenciarse su caso mientras todavía esté pendiente de resolución el pleito entre el Congreso y el Poder Judicial respecto de si el primero estaba habilitado o no para destituir a Inés Tello, o de la forma como lo hizo en todo caso. Cabe recordar que, además del tema del supuesto favorecimiento a su hermana, cambiando a la fiscal que la investigaba, para lo cual, según el informe de Tello, incluso se falseó el sustento, otra objeción muy seria que pesa sobre Benavides es la de haber supuestamente intercambiado favores con congresistas de diversas bancadas para lograr precisamente que el Congreso inhabilitara a los miembros de la Junta Nacional de Justicia que la estaban investigando, entre otras cosas. El domingo pasado, el periodista Ricardo Uceda escribió un artículo en El Comercio dando a entender que, a su juicio, sí era conveniente que la Junta Nacional de Justicia esperara a que se resolviera el conflicto competencial entre el Congreso y el Poder Judicial sobre si el Congreso estaba en capacidad de sancionar definitivamente a Inés Tello, para luego ver si con eso se toma una decisión respecto del caso de Benavides. Pero eso va a depender de la percepción que cada quien tenga sobre si cree que el Tribunal Constitucional va a actuar de forma imparcial o no al resolver este conflicto de competencias entre el Congreso y el Poder Judicial. Quienes creen que el Tribunal Constitucional responde de alguna forma a los designios del actual Congreso, porque éste eligió a todos sus miembros, pensarán que la Junta debe actuar antes de que el Tribunal Constitucional intente bloquearlos, validando la destitución de Inés Tello y Aldo Vázquez que realizó el Congreso. Es realmente una situación bien compleja. Ojalá termine imponiéndose en ambos casos el peso de los argumentos legales y no de las preferencias políticas, y yo quisiera esperar que el Tribunal Constitucional va a resolver de acuerdo a derecho. Dicho sea de paso, me ha llamado la atención una cosa que ha dicho el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, que se ha pronunciado a favor del proyecto planteado por Renovación Popular de reemplazar a la Junta Nacional de Justicia por una Escuela Nacional de la Magistratura, y que le parece a él mal que exista una práctica de ratificar a los magistrados, según leo en El Comercio. En este caso, Arévalo representa a los supervisados y está diciendo que no le gusta cómo son supervisados. Podría decir uno que tiene aquí una suerte de conflicto de interés, pero es legítimo al mismo tiempo que los supervisados tengan una opinión sobre cómo se les supervisa. Y yo sí creo personalmente que hay espacio para discutir si el modelo de la Junta Nacional de Justicia es el que mejor funciona en nuestro caso, considerando alternativas como esta de tener una Escuela Nacional de la Magistratura. Esta es una discusión distinta y separada al tema de la destitución de los miembros de la Junta. Yo sí creo que vale la pena tenerla y escuchar pues, qué dicen los especialistas al respecto, porque finalmente la propia reforma de crear la Junta Nacional de Justicia fue una reforma muy apresurada que se hizo con el referéndum de Martín Vizcarra. Algunas noticias que menciono rápidamente, según veo en El Comercio, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso se declaró improcedente la denuncia que habían presentado 5 congresistas contra la fiscal suprema Delia Espinosa, que los estaba investigando precisamente. Decían que ella no podía hacerlo, sino que exclusivamente le tocaba hacerlo al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, pero esta denuncia no ha convencido pues, a la mayoría de integrantes de la subcomisión y la han desestimado. Fuera de esto, lo que sí se aprobó en la subcomisión fue el informe contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, en un extremo, en particular en el que se le imputa el delito de colusión agravada por la contratación realizada durante su gestión del especialista en temas electorales Fernando Tuesta. Aquí hay una disputa legal porque no hay base legal para acusar constitucionalmente al jefe del Jurado Nacional de Elecciones, tanto así que se está discutiendo precisamente en el Congreso un proyecto para regular explícitamente este tema. Ya les he comentado yo que, digamos, aunque en este tema me imagino algunos de ustedes puedan opinar en sentido contrario, que no debería permitirse el control político por parte del Congreso de las autoridades electorales en general, porque eso entraña pues, un riesgo grande de conflicto de interés y de captura.
Respecto del gobierno, veo que ha declarado en estado de emergencia a la provincia de Arequipa por un desborde de la criminalidad. Ya les he comentado también anteriormente que si bien el problema de la delincuencia es muy real y muy preocupante, las declaraciones de estados de emergencia no han venido pues mostrando la efectividad deseada en la lucha contra la delincuencia. Parece más una medida parche, pero que no genera pues los efectos esperados. Por otro lado, el Ministerio de Interior designó al coronel Franco Moreno Panta como reemplazo de Harvey Colchado en la jefatura de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad, la DIVIAC. Como recordarán, Colchado fue separado temporalmente de su cargo por haber cometido lo que fue considerado una falta grave al compartir una foto de un pastel de cumpleaños que le habían regalado y que presuntamente hacía alusión al allanamiento del domicilio de Dina Boluarte, aunque no explícitamente. Algunas figuras como la fiscal Marita Barreto han señalado que la remoción de Colchado fue una movida política por parte del gobierno. En cualquier caso, el coronel Franco Moreno Panta ha ocupado previamente la jefatura de la DIVIAC en el 2022, cuando Alfonso Chávarri era ministro del Interior y el gobierno era el de Pedro Castillo. Luego fue designado como jefe de la División de Investigación de Robos, donde permaneció hasta ahora. Una última noticia internacional para cerrar el podcast de hoy. El gobierno de Venezuela anunció que cerrará su embajada y sus sedes consulares en Ecuador como respuesta a la irrupción por parte de la policía y el ejército ecuatorianos en la embajada mexicana en Quito el pasado 5 de abril, que llevó a la detención del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Durante una cumbre virtual de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, el líder venezolano Nicolás Maduro señaló, abro comillas, las declaraciones del presidente Daniel Noboa de que él siente o se siente orgulloso de haber asaltado la Embajada de México, diciendo que él no reconoce que las embajadas son territorio del país y que debe ser respetado como tal. Es una amenaza directa a todos los países que tienen embajada en Ecuador, cierro comillas. Es curioso que Maduro haga esta crítica cuando al mismo tiempo se le está reclamando a su gobierno por estar supuestamente involucrado junto con la organización criminal conocida como el Tren de Aragua en el asesinato de un disidente venezolano, un ex militar de nombre Ricardo Ojeda, nada menos que en territorio chileno. Ok, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.